que no sea una obediencia mecánica, sino que sea un entendimiento en nosotros, que sea una revelación de luz sobre nosotros. Hoy te quiero hablar, seguimos en la misma serie, hoy sería la tercera parte y el domingo, si Dios quiere, la terminamos. Y te quiero hablar de los edificadores fieles en medio de la persecución. Porque ¿cuántos saben que todos aquellos que se levantan en la obra de Dios, se desata contra ellos una persecución? Se desata una oposición diabólica contra los edificadores en la obra del Señor. Así que no va a ser diferente con nosotros. Y nosotros los creyentes siempre buscamos una aplicación propia de la palabra, una aplicación propia de la prédica que escuchamos. Así que si hoy has venido para escuchar una palabra que digas: necesito para esta situación financiera que tengo, necesito una palabra que me hable de mi matrimonio, de mis hijos, te pido perdón de antemano que voy a decepcionarte, porque quiero escuchar al Señor y quiero obedecer la voz del Señor. La aplicación de la palabra o de la prédica en nuestras vidas es importante, pero no es lo más importante. Así que vamos a la palabra. Yo sé que todos queremos que esta palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, venga y remueva todo lo que es adverso en nuestras vidas. Que esa palabra que tiene poder de sobreedificar, esa palabra que tiene poder de reconstruir, esa palabra que tiene poder de restaurar, venga y haga su efecto en nuestras vidas. Y no está mal hacerlo, no está mal desearlo, pero no es suficiente, porque el evangelio completo implica también entender los tiempos en los que vivimos como cristianos, como familia, en nuestra vida personal, en nuestro ministerio y también como cuerpo de Cristo. La palabra alumbra nuestros pensamientos, la palabra alumbra nuestros tiempos. La palabra le da una luz de revelación que nos hace entender en qué momento profético nos encontramos en nuestra vida personal, familiar, ministerial o, como dije, como cuerpo de Cristo. Es importante la palabra que buscamos para una aplicación propia, pero es más importante ver a Jesús. Es más importante ver el plan de Jesús. Es más importante centrarnos en el que es el centro del evangelio, el centro de la iglesia, que siempre será Cristo Jesús. Es más importante ver la belleza de Jesús a través de los tiempos, ver la salvación de Jesús a través de los tiempos. Y no digo que esta palabra no te va a servir para una aplicación propia y personal. Sí, te va a servir, porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Pero yo necesito que abras muy bien tus ojos y que abras muy bien tus oídos y te centres, porque dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es decir, cuando ella viene, lo alumbra todo. Los hebreos, cuando hablan entre ellos y dicen: estás en oscuridad, cuando le dicen a alguien estás en oscuridad, estás en tinieblas, le quieren decir no tienes revelación, no tienes conocimiento, andas sin saber. Pero cuando la palabra viene a nuestras vidas, ella alumbra y nos da conocimiento acerca de lo que vivimos. A que te interesa mucho cuando pasas por una situación adversa, antes de buscar los métodos para salir de ahí, siempre te preguntas: ¿por qué me está pasando? Es porque necesitamos que la palabra traiga luz y que podamos ver el propósito de Dios en todo lo que estamos pasando. En Eclesiastés 1:4 dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es decir, vienen personas y se van, vienen personas y se van, pasan las personas por la iglesia y se van, pero la tierra siempre permanece. A través de la historia ha habido obras de justicia siempre. A través de la historia humana ha habido edificaciones y restauraciones que otra generación empezó. Y podemos ver la obra de Dios a través de la Biblia, a través de los grandes hombres y mujeres de la fe, aún
aquellos que no están escritos en la Biblia. Aquellos apóstoles que luego siguieron con la historia bíblica, pero no han sido inscritos o apuntados sus hechos en la historia, pero vemos la efectividad del avivamiento que han traído sobre cientos y cientos de iglesias. Pero tú y yo seremos los que terminaremos lo que otra generación ha empezado, lo que otros edificadores han empezado en la primera hora con Cristo y no han tenido el tiempo o la vida suficiente para terminarlo. Dios lo va a terminar contigo y conmigo. Estamos muy convencidos que somos la generación de la 11ª hora, aquellos que el Señor salió a buscar para que vayan a su campo la última hora y que trabajen con todos los demás y que luego haya una cosecha por igual para todo el mundo. Y Dios no nos tendrá por responsables por la efectividad del ministerio de las otras generaciones. No somos responsables de la obra que se hace o no en otro lugar o con otras personas. No somos responsables de la obra que se hace en otro país, por ejemplo. No somos responsables de la obra que han hecho todos los que han pasado antes que nosotros en Segovia. Pero sí somos responsables para este tiempo, somos responsables para este lugar, somos responsables de la hora y del aquí. Nos tocó vivir la última hora y nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a la temporada que nos asignó el cielo. Déjame decirte que esa temporada en la que nosotros vivimos como cristianos, como familias, como iglesia, nos ha sido asignado por el cielo. Dios nos cogió y nos puso justamente en esas fechas de la historia porque confió en ti y confió en mí que nosotros seríamos los que terminaríamos la carrera con gozo. ¿Sabes que el último tramo siempre es reservado para los que corren más y corren mejor? Y yo sé que es muy difícil que nos veamos como mejores, que nos veamos como más rápidos. Es decir, este mundo siempre habla de nosotros como esa generación que no sabe nada. Bueno, de nosotros no, de los jóvenes de ahora, perdonadme. Pero dicen que de ellos no va a salir nada, ellos son la generación de cristal, que ellos no saben nada, que ellos no valen para nada. Sin embargo, Dios los escogió para este tiempo y dijo que yo los voy a bautizar con mi Santo Espíritu y ellos serán los que verán visiones. Ellos serán los que despertarán a la iglesia. Ellos serán los que corran el último tramo y terminen esta carrera. Dios nunca se equivoca. Solamente que ya no podemos vivir de la misma manera. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el pensamiento como que Cristo viene ya, como que Cristo viene ahora mismo. Dice la palabra en Eclesiastés 1, 9 al 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y las historias de la Biblia nos hablan del tiempo que ya pasó. Cuando nosotros leemos la Biblia sabemos que son hechos que ya pasaron, ¿verdad? Pero nos coloca en las profecías que van a cumplirse ahora con nosotros. Porque hay profecías que nos tocará cumplirlos tú y yo. Toda la palabra nos prepara y nos ejercita para la temporada que nos toca vivir. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Entonces toda la palabra se tiene que acoplar a nuestra vida. Que toda la palabra tiene que servirnos para alumbrarnos, para enseñarnos y darnos ese impulso o ese toque final que nosotros necesitamos para terminar esta carrera. Yo te animo que pienses
que tú eres el escogido y la escogida del Señor para este tiempo. Que el Señor lo quiere hacer contigo. El Señor lo quiere hacer conmigo. Mira, Él es Dios suficiente. Él lo puede hacer solo. Él envió solo a su Hijo para hacer el plan de salvación para toda la humanidad. Pero Dios dijo, no lo quiero hacer solo, yo lo quiero hacer contigo. Así que para nosotros es un privilegio que el Señor nos haya escogido justamente a nosotros. Dice en Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo. Fíjate muy bien en la palabra conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabes qué pasa? Que el que conoce el tiempo no se duerme, no afloja. El que sabe que es el último tiempo y que Jesús está a la puerta, Jesús se apresura para encontrarse con su novia, que Jesús ya no tiene esa paciencia para esperar más, para encontrarse contigo y conmigo, este no se duerme, ese no se desenfoca. Pero el que no conoce los tiempos de Dios se duerme. Se duerme su amor, se duerme su fe, se duerme su esperanza, se duerme en el llamado, se duerme en el ministerio y todos sus sentidos se duermen. ¿Por qué? Porque la gente ignora el tiempo en el que vivimos. Hace poco hablábamos con el pastor y yo decía, yo creo que si entendiéramos realmente los tiempos que vivimos, no aflojaríamos tanto. Si entendiéramos que está a punto de desatarse el espíritu de anticristo o manifestarse él en persona, no estaríamos tan tranquilos. ¿Cómo viviríamos si supiéramos que de aquí a 3 años viene Jesús? ¿Cómo vivirías tú si de aquí a 3 años sabes que Jesús vendría? Yo te voy a decir cómo vivirías. Empezarías a hacer las cosas que no estás haciendo. La pregunta es, ¿por qué no hacemos las cosas que sabemos que tenemos que estar haciendo? ¿Por qué no empezamos a santificarnos más? ¿Por qué no empezamos a orar más? ¿Por qué no le prestamos más atención a la palabra? ¿Por qué no nos involucramos más en la iglesia? ¿Por qué nos alejamos del plan de Dios en vez de estar metidos con todo en el propósito de Dios? Simplemente porque la generación de ahora hemos perdido el temor a Dios. Y el temor de Dios tiene que volver a la casa. Porque hay una noche que está avanzando. Hay una oscuridad que cubre todo el mundo. Pero ¿cuántos saben que pronto nacerá nuestro sol de justicia, que es Cristo Jesús? Pronto vendrá, pronto se dejará ver. Porque Él sabe justamente cuándo nacer. Ellos van a ser sobre aquellos que conocen el tiempo que viven, sobre aquellos que tienen discernimiento, ven las señales y dicen, mi amado está pronto por venir. Y no solo entendemos lo que ha pasado y lo que viene, pero también aprendemos cómo hemos de responder ante lo que viene. Para nada nos sirve discernir los tiempos y no hacer nada al respecto. Ahora tenemos que aprender cómo tenemos que responder en ese tiempo último. Cómo tenemos que responder con nuestras familias en este último tiempo. Tú coges la palabra y la puedes aplicar a cada área de tu vida y siempre te será útil. ¿Cómo podemos vivir o cómo tenemos que educar a nuestros niños si sabemos que el tiempo que vivimos es el último? ¿Qué educación permitiríamos que les dieran a nuestros hijos si sabemos el sistema de educación como es? ¿Qué cosas permitirías y qué cosas prohibirías? Los tiempos son difíciles. Te voy a decir cómo son los tiempos. Los tiempos son de persecución. La iglesia está empezando a ser perseguida, la iglesia en Europa, porque en Medio Oriente ya sabemos que están perseguidos, ya sabemos que están dando la vida por el evangelio. Pero déjame decirte que aunque se ve muy lejos, eso está viniendo a nuestros días. Esto viene a nuestro territorio. La iglesia está siendo perseguida. Esta iglesia
está siendo perseguida también. No sé si te das cuenta que ya llevamos un buen tiempo sin tener una buena alabanza a la que nosotros acostumbramos ver y escuchar. Es porque estamos siendo perseguidos. Es porque el enemigo despierta el corazón malvado de la gente para que se moleste con la iglesia y que pueda parar las actividades de la iglesia. ¿Cuántos se han sentido muy abandonados, muy huérfanos esta semana porque no ha habido actividades en la iglesia? Hemos estado cada uno en nuestras casas. Yo me he sentido huérfana total, porque yo acostumbro venir aquí, acostumbro a hacer el ruido que quiero hacer y lo hago para mi Señor. Pero nos han tocado tiempos peligrosos. Y Dios no quiere que interpretemos a nuestra manera las situaciones que vivimos e inventarnos estrategias humanas para salir de los momentos difíciles. Dios necesita nuestra obediencia a su palabra. Esta batalla la vamos a luchar con las reglas que el cielo nos da, con las armas que el cielo nos da, con las estrategias que el cielo nos revela. Solo necesitamos tener el espíritu afinado al Espíritu Santo para recibir todas las instrucciones que necesitamos para este tiempo. Te estoy hablando de edificadores fieles en medio de la persecución. Porque aunque haya persecución, la obra de Dios no se puede detener. El plan de Dios es imparable. El plan de Dios es indetenible. Sea que se levante la gente para hacernos mal y para perseguirnos, o sea que hagan favor para con la iglesia, todo cumple el plan de Dios. Si nos persiguen, se cumple la escritura. Si tenemos favor, se cumple la escritura. De todo modo, el plan de Dios se va a cumplir. Al final de la historia es importante en qué parte estamos y cómo estaremos delante del Señor. ¿Hemos colaborado con el plan de Dios o nos hemos resistido al cumplimiento del plan de Dios? Primer punto, la novia ensangrentada. Hay una novia cuyas vestiduras están manchadas de sangre. Apocalipsis 12:17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Somos descendencia espiritual de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿De quién te habla? De la iglesia. Nos habla de que el dragón se ha levantado contra Israel y contra su descendencia, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que hay una pelea entre el mismísimo Satanás y la iglesia que es fiel a Cristo, aquella iglesia que conoce los tiempos en los que vivimos. Me impactó una frase, de ahí que he sacado ese punto, una frase de un predicador que dijo: no habrá una iglesia gloriosa que preceda el regreso de Cristo, quien es el novio, hasta que no haya una novia ensangrentada. Pero a nosotros nos gusta ir con nuestra ropa blanca y sin mancha. A nosotros nos gusta ir bien planchaditos, bien presentables. Pero aquí la novia está peleando. En la Biblia, en la palabra que es verdad, la palabra de Dios, dice que hay una novia que está teniendo una guerra tremenda contra el diablo. Y entendemos que la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia luchadora. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia guerrera. Y ella es reservada para los últimos tiempos, como te he dicho al principio. Está reservada para tiempos finales, para atravesar la última tormenta en victoria y ver a Cristo volver en las nubes. Los primeros edificadores vieron a Jesús ascender, pero los últimos, que somos nosotros, veremos a Cristo descender a la tierra. Y este día se acerca, amada iglesia.
Este día está cada día más cerca. Nosotros seremos los que veremos a Cristo descender en la nube y nos reuniremos con Él. Así que no tengamos miedo por el tiempo que estamos viviendo, porque Él nos promete que esa temporada la vamos a atravesar en victoria. Sí va a haber sangre, pero vamos a tener la victoria. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Somos llamados, somos los escogidos del Señor y somos fieles. Y por cuanto tú eres fiel, el dragón va a venir a pelear contra ti. Entonces, ¿qué hago? ¿Desisto de la fidelidad? ¿Dejo de correr? ¿Qué hago? Mira, amados, de todo modo el diablo se va a cobrar todo. Pero si estamos con Cristo, tenemos una victoria garantizada. Porque nuestro Dios jamás ha perdido ninguna batalla. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero que nos amó y el último que lo hará. Él siempre tendrá la preeminencia. Y si nosotros estamos en el bando de Jesús, no hay pérdida ninguna, no hay fracaso ninguno. La pelea nos toca a nosotros también, igual que al Cordero. Aquellos que abrazamos no solo la salvación gratuita, sino también el plan de Dios para toda la humanidad. Es muy fácil que se nos presente el Señor y decirle: Dios mío, te recibo como mi Salvador. Pero tiene otra segunda parte: Él es Señor también. Él quiere ser Señor de nuestras vidas. Entonces no solamente abrazamos la salvación que Él nos da, sino que abrazamos su plan. Mis amados, te voy a decepcionar, pero nunca se ha tratado de ti, de mí. Siempre se ha tratado de Cristo. Siempre se ha tratado de su plan. Siempre se ha tratado de su unión con su novia, con la restauración de toda la humanidad. Pero en el centro siempre Él. Hay un espíritu de confusión sobre la tierra, y eso es como una nube oscura que hace a los hijos de Dios apostatar de la fe. Ese es el último tiempo en el que nosotros fielmente intentamos edificar para el Señor una gran obra donde la gente pueda ser salva, pero esa nube de oscuridad está soltada sobre la tierra y muchos de nuestros hermanos terminan apostatando de la fe. Estamos en el tiempo más oscuro antes de que venga el esposo. Y lamentablemente muchas lámparas de los que un día han sido edificadores fieles se están apagando. Oremos por ellos. Tenemos que orar para que el ejército de Dios sea restaurado. Nosotros no podemos ser como el ejército de del enemigo, del diablo. Nosotros tenemos que agarrar a nuestros soldados caídos y volverlos a levantar en oración. A lo mejor nunca más te hablarán, a lo mejor nunca más volverán a esta iglesia, a lo mejor se buscarán otro lugar, pero nuestro deber es orar para que los hijos de Dios sean restaurados y vueltos a la carrera. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí te dije que habrá una novia ensangrentada. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros no sabemos a cuántos de nosotros nos va a tocar ser mártires, dar la vida por el evangelio. Yo no sé si a mí me tocará, yo no sé si a mis hijos les tocará, yo no sé si a ti te tocará. Pero hay un lugar que es especialmente reservado para aquellos que dan la vida por el evangelio, y es a los pies de Jesús, debajo de su trono. Ellos viven ahí para siempre. Yo declaro sobre tu vida, levanta tus manos, yo declaro sobre tu vida que tú vas a perseverar hasta el final en fidelidad y vas a preparar a otros para encontrarse con el esposo. Yo declaro luz y entendimiento sobre ti.
Yo declaro fuerza sobre tu vida. Yo declaro perseverancia sobre tu vida. Yo declaro que gracia sobre gracia te es aumentada en el nombre de Jesús. Aleluya. Segundo punto es, para esta hora hemos llegado. Aquí quiero aclarar algo. El mensaje de Esther no es solo para mujeres. Como dijimos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñarnos. Así que el mensaje de Esther no es solamente para mujeres. El mensaje de Esther lo podemos aplicar a esos últimos tiempos de persecución de la iglesia. Esther 4:14 le dice su tío Mardoqueo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si para esta hora has llegado a Maranata para pelear. ¿Quién sabe si Dios te ha reservado para este último tiempo en el que tú vas a arder y vas a alumbrar como antorcha para salvar a muchas más almas y traerlas a los pies de Jesús? Si no queremos formar parte del plan de Dios, está bien. Si no queremos edificar el plan de Dios y acelerar el propósito de Dios, está bien. Él lo va a hacer de igual manera. Él lo va a hacer, porque como te dije, el plan de Dios no se va a detener. Dios no se va a deprimir si alguien le dice que no. Sí, Él tiene un corazón de padre y le duele, pero el Señor no se va a deprimir si alguien le rechaza un llamado, si alguien le rechaza un ministerio. Él lo puede hacer de igual manera. Y Mardoqueo le dice a Esther: mira, si tú no quieres colaborar en ese plan, Dios levantará a otro. Dios se buscará a alguien para cumplir su plan, pero habrá consecuencias en tu familia, habrá consecuencias para tu vida. Y por eso la convenció y le aseguró que para esta hora ella había llegado al reino. Ella no había llegado solamente para ser la mujer del rey, la más hermosa de todo el reino. Ella no había llegado ahí para ser, para exhibir una belleza extraordinaria. Ella había llegado ahí con un plan de Dios que más tarde sería revelado. Entonces va su tío y la convence de su asignación. Muchos de nosotros necesitamos que alguien venga, nos sacuda y nos diga: oye, para esta hora has llegado. Deja de buscar más. Deja de estar vagando más. Espabila, porque ahora es la hora en la que tú te tienes que manifestar como hijo, como hija de Dios. Con otras palabras, tú fuiste creado para aquí y para ahora. Y muchos de nosotros dudamos de nuestro llamado, dudamos de cómo es posible que el Señor me escogiera a mí, cómo es posible yo con tantos defectos que tengo, con tantas carencias que yo tengo, cómo el Señor me va a escoger a mí. Seguramente se va a buscar a otro. Déjame decirte, eres tú el llamado, eres tú el escogido, eres tú el elegido que el Señor ha reservado para esta última hora. Así que espabila, iglesia. El Señor lo quiere hacer contigo. No digas: pero yo no tengo un micrófono para predicar. Mira, a lo mejor el mensaje es predicado por una sola persona, pero es interpretado por todos nosotros. Nosotros somos los responsables de interpretar este mensaje y de predicarlo a los demás. Así que no estamos llamados a sentarnos en la silla. Estamos llamados para servirle al Señor, para servir a su plan, para acelerar el propósito de Dios en estos últimos tiempos. Y Esther entonces le contesta en 4:16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
qué valentía le vino cuando ella obtuvo la convicción de que realmente su vida tenía un propósito para esa misma hora. Y sabes, responder al llamado de Dios te va a poner en riesgo. Cuando tú le respondes al llamado de Dios y dices, sí, Señor, lo voy a hacer, eso te va a exponer, eso te va a hacer vulnerable, eso te va a hacer un blanco muy fácil para todos los ataques del diablo. Hasta entonces estás tranquilo porque el diablo está asegurado de que te tiene. Pero cuando tú le das el sí al Señor, te pones en riesgo. Entonces, ¿qué hago? No le digo que sí. Sí, hombre, dile que sí al Señor. Dile que sí al Señor, porque verás que el Señor siempre nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. En el reino de Dios se nos mide por nuestra fidelidad y por nuestra obediencia. No se nos mide por nuestra belleza, por nuestras habilidades, lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer. En el reino de Dios a nosotros nos miden por nuestra fidelidad, por nuestra obediencia, por nuestro aguante. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar bajo presión? Eso es fidelidad, aguantar bajo presión. Estando atacado, aguanta. Estando perseguido, aguanta. Estando perseguido por el mismísimo Satanás y por todo su ejército, ahí sigue fiel. Por eso el Señor te ha escogido a ti para esta última hora, porque sabía que en ti hay fidelidad y obediencia. Un día nos pondrán en una balanza y medirán todo nuestro carácter bajo presión. ¿Os acordáis? El Señor le decía a un rey, creo que era el hijo de Nabucodonosor, le dice: has sido puesto en balanza y has sido hallado falto. Pero yo declaro que para nosotros no va a ser así. Yo declaro que el Señor cuando regrese nos va a encontrar con las manos llenas de trabajo. Que el Señor nos va a encontrar respondiendo al llamado. Que el Señor nos va a encontrar ardiendo y amándole a Él cada día más. Y estamos experimentando este último mes, no recuerdo justamente cuándo empezaron las persecuciones aquí, pero estamos intentando o experimentando cómo el diablo está tan feroz contra nosotros. Cómo está siendo tan cruel con todos nosotros, cómo nos difama, cómo da un falso testimonio acerca de nosotros, cómo nos ven como, ¿cómo decirlo? Como a alguien que infringe la ley, como un escarnio. Nos ven como delincuentes. Nos dicen en la reunión de los vecinos: ¿cómo puede ser que vosotros hagáis eso? Porque la gente no lo entiende. Aquel que no arde por dentro por Jesús no lo entiende. Aquel que va cada 15 días a una misa seca no entiende este plan. Sin embargo, nosotros ardemos por amor y por pasión por Él. Cuanto más reforzamos la oración, más nos anclamos en el plan de Dios, más en serio nos tomamos el mensaje de la salvación, más oprimidos estamos. Cuando dijimos, vale, pues no nos dejan cantar, pues vamos a orar 3 o 4 veces a la semana. Aún así llegó la policía para interrumpir nuestro culto. Orando. Dime si no es persecución. Así empieza, de manera sutil y moderna. Ahora el diablo no se va a presentar con un tridente, vestido de rojo, todo feo. No, él se presentará con la ley. Y lo va a hacer de manera elegante. De eso te voy a hablar más el domingo. Se ha desatado una persecución contra la iglesia de Cristo. Y hay una persecución contra tu vida también, como parte del cuerpo de Jesús. Y el diablo nos ataca con sus mentiras, diciéndonos que Dios no está con nosotros. Muchas veces cuando atravesamos esas temporadas que son muy difíciles de persecución, pensamos: Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo ahora. Si Dios estuviera conmigo, así como lo dijo Marta, si tú estuvieras aquí no hubiera muerto mi hermano.
y nos quejamos de la ausencia de Dios. Mayormente las tribulaciones están relacionadas con pensamientos de la ausencia de Dios en nuestra vida. Y pensamos que hicimos algo para merecer su ausencia y silencio. Y es ahí donde el diablo nos ataca de tal manera que nuestro ánimo ya está por los suelos. Cuando tú te crees la mentira del diablo que Dios no está con nosotros, Él fácilmente te puede derrotar. Porque tú no sabes quién pelea la batalla por ti. ¿Cómo sabemos si el ataque que vivimos es de parte del diablo o es consecuencia de nuestros errores? ¿Te has preguntado muchas veces? Yo no sé si es que me lo he merecido, yo no sé si Dios me está castigando, o yo no sé si son consecuencias de mis errores, yo no sé si es el diablo quien me ataca tanto que yo soy santo, no sé por qué me pasa eso. Pues mira, Satanás siempre ataca a aquellos que se alinean al plan de Dios. Estás metido en el plan de Dios y estás siendo atacado, no es Dios resistiéndote, es el diablo persiguiéndote. Pero Dios es nuestro defensor y nos dará la gracia para atravesar la prueba. Encuentras salida de la prueba, es Dios contigo. Encuentras solución al ataque, es Dios quien está contigo. Encuentras personas que te ayudan a salir de esto, es Dios quien te manda esa ayuda del cielo. Porque de Él viene nuestro socorro. Solamente de Él viene. Y tercer y último punto, un plan escondido para un tiempo preciso. Esther 2:20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Llega Esther al palacio, la nombran reina. Pasa mucho tiempo, ella entra y sale de la cámara de rey, pero nunca declara su identidad. Ella nunca revela su verdadera identidad. Ella nunca dijo: yo soy judía, yo tengo aquí un pueblo disperso y somos muchos y estamos en varias provincias, yo procedo de este pueblo. Ella esconde su identidad. ¿Por qué? Porque ella hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Mardoqueo le podía dar un mandamiento a Esther porque siempre ha sido su autoridad, aun cuando ya vivía en el palacio. Mira, por muy grandes que crezcamos en el reino de Dios, siempre vamos a necesitar a alguien que nos discipule. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos enseñe el camino correcto. Siempre vamos a necesitar a alguien que tenga la autoridad, que tenga el manto de Dios sobre sí para revelarnos la temporada en la que vivimos, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo meterse en acción y cuándo estar quieto. Y a pesar de que ella ya vivía en el palacio, Mardoqueo todavía tenía autoridad sobre ella. En este último tiempo, amada iglesia, estar bajo la protección de una autoridad es imprescindible para la iglesia. No es para que se enseñoree de ti, no es para que se adueñe de tu tiempo, es para que te guíe, es para que te enseñe, es para que te encamine, es para quitarte un poco de la carga que tú llevas, o simplemente la carga que tú llevas te parece tan grande y viene alguien con mayor revelación que tú y te dice: mira, esto es fácil de resolver, lo haces así en 1, 2, 3 y ya está resuelto. Siempre vamos a necesitar a un Mardoqueo en nuestra vida. Sabes, yo llevo en esta iglesia pastoreando, creo que son 12 años, y como creyente llevo desde mis 15 años. Yo nunca he dejado de discipularme. Nunca he dejado de tomar un discipulado con alguien más. Ese discipulado que lo estamos haciendo ahora con el grupo que se ha apuntado, que no sé si son 9 o 10 personas, yo lo habré pasado 10 veces mínimamente. Y me sigue impactando y me sigue enseñando cosas que yo no he visto o no he escuchado en el momento preciso, o no tenía esa experiencia en aquel momento, y me sigue impactando.
tú y yo necesitamos ser discipulados. ¿Hasta cuándo un cristiano tiene que discipularse? Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Los discípulos de Jesús eran discípulos hasta que Jesús se fue. Nosotros lo seremos hasta que Él regrese. El plan de Dios requiere total humildad y obediencia absoluta, aun cuando no lo entendemos. Pero muchos de nosotros lo rechazamos porque decimos: mi mente no entiende esto, mi corazón no lo resuelve, no puedo con esa palabra, me es muy pesada, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué me llevan hablando 3 semanas de edificar un arca de Noé, no entiendo qué es lo que están hablando, no lo entiendo, pero lo recibo, porque en el tiempo de Dios se me va a revelar. El plan de Dios solo es revelado a personas que no son indolentes hacia su obra. Dios no va a revelar a su plan a personas que dicen: no me interesa. O sea, Dios no te va a venir a exponer su plan, decirte: vamos a hacerlo de punto A a punto B, del B nos vamos al C, y así sucesivamente, y al final tenemos que obtener este resultado. Dios no trabaja así. Dios viene y te dice: tengo un plan, ¿quieres trabajar? No te dice cómo va a ser el proceso. El Señor no te va a revelar las dificultades, pero Él siempre tendrá los recursos necesarios, porque recuerda que se nos mide por nuestra fidelidad y por nuestra obediencia. Así que aquel que es indolente hacia el plan de salvación de Dios, aquel que es indolente hacia las almas que se están perdiendo, aquel que es indolente hacia la crisis que estamos pasando en la iglesia, Dios no le va a revelar su plan, porque es demasiado alto, es demasiado grande. Y Dios busca personas, edificadores, fieles, que sepan trabajar aún en medio de la persecución. El plan de Dios se revela a aquellos que desean entenderlo. En Daniel 12:3 dice que los entendidos van a resplandecer. Nos va a caer un brillo. Mira, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros necesitamos que el Señor venga y haga resplandecer nuestra mente para que comprendamos el plan de Dios para este último tiempo. Muchos de nosotros decimos: leo el Apocalipsis y no entiendo nada, más bien me da miedo. ¿Por qué? Porque el mensaje ahí está codificado. ¿Para quién está reservado el mensaje? Para ti y para mí. Está codificado para el diablo y para sus demonios, pero cuando lo leemos con este entendimiento del que nos habla Daniel, no nos da miedo, más bien comprendemos que se acerca el final del diablo y se acerca el milenio para nosotros. Se acerca el reinado de Jesús. Pero ¿qué ha hecho el diablo? Que a través de la historia, a través de las edades y de los años, ha metido tanto miedo en los cristianos, que es el único libro que los cristianos no conocen. El único libro que se saltan y no lo leen. Yo cuando me convertí primero he ido a Apocalipsis, porque a mí me dijeron: llegará un día en el que a lo mejor tendrás que dar tu vida por el evangelio. Y a pesar de eso yo le di mi sí a Jesús, sabiendo que a lo mejor me tocaría morir por el evangelio. A un chico le preguntaron: ¿cómo es que empezaste en el evangelio? ¿Cómo es que conociste a tu mujer? Ellos son misioneros en Turquía, y él es de México y ella es de Estados Unidos. Entonces les preguntaron: ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo os unisteis en el evangelio? ¿Y cómo se os ocurre ir y predicar el evangelio en Líbano, donde más persecución hay, y en Turquía establecer iglesias donde a los cristianos los matan? Él dijo: pues yo he recibido el llamado del Señor, y cuando yo lo recibí, yo ya sabía que el Señor me llamaba para morir por el evangelio, que yo moriría, dice el chico, enseñando el evangelio a los turcos, a los musulmanes, a los árabes. Y a ella le dicen: vale, ¿y tú cómo aceptaste?
Y ella dijo, yo ya cuando lo conocí a él, el Señor ya me dijo a mí en una visión, yo me veía con ropa negra de luto y adorando al Señor en el sepulcro. Y entonces supieron que el llamado era para los dos y dijeron, pues vámonos, levantémonos y hagámoslo. Aunque tú mueras y yo viva en luto el resto de mi vida, vamos a hacerlo por el Señor. Y le preguntaron al chico, ¿cómo vives sabiendo esto? ¿Cómo te entregas por completo sabiendo que un día tú vas a entregar la vida por Dios? Él dijo, vivo continuamente pensando que cuando yo lo vea a Él, cuando vea su dignidad, cuando yo vea la belleza de Jesús, ¿cómo le voy a decir, Señor, podía haber hecho más y no lo hice? ¿Qué impacto de testimonio de aquellos que están dispuestos a dar la vida por el Evangelio? Y a nosotros nos cuesta levantarnos de nuestra casa y venir a la casa de Dios. Amados, a veces pienso que somos tan indignos de tanta misericordia y de tanta bendición del Señor cuando hay hermanos que entregan la vida por el Evangelio. Me parece que este continente nuestro, Europa, es tan ligero en el Evangelio, jugamos tanto a ser cristianos que me da miedo cuando el día que nos presentemos delante del Señor, Él nos dirá, ¿no era yo digno de tu tiempo? Yo no era digno, muriendo yo por ti, no era digno que tú vivas por mí. No soy digno de que me entregues tu tiempo, no soy digno de que me entregues tus ingresos, no soy digno de que me levantes una obra, no soy digno que edifiques junto con el cuerpo de Cristo, no soy digno yo para ti. A mí me impactó ese testimonio. Pocos de nosotros, sabiendo que tenemos que dar la vida por el Evangelio, le daríamos el sí a Cristo Jesús. Por eso el plan de Dios se revela a aquellos que desean entenderlo. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo quiero que medites sobre este verso. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Nuestros tiempos. Muchos correrán de aquí para allá porque no sabrán qué hacer. Se moverán mucho de aquí para allá para buscar algo a qué agarrarse, y dice, la ciencia se aumentará. ¿En qué temporada vivimos nosotros? En la temporada de la inteligencia artificial. Nunca antes ha sido tan desarrollado, nunca antes ha sido tan manifiesto, nunca antes ha sido tan potente. Es esa revelación sobre la ciencia como lo es en nuestros tiempos. Así que ese tiempo es nuestro tiempo. Hace miles de años Dios ya decía, tengo un plan y está escondido para una generación donde la ciencia aumentará para nuestra generación. Esa generación es de la que dijo, los entendidos resplandecerán. Somos parte de una profecía que dice que seremos bautizados en un entendimiento brillante en el fin de los tiempos. Así que aquel que no quiere entender es porque no quiere, no es porque no puede. Porque hay un entendimiento reservado para esta generación que es la nuestra. Solo que estamos demasiado distraídos con demasiadas cosas y no profundizamos en las profecías para entender que este plan escondido es para nosotros y que nosotros formamos plan o parte de este plan escondido. En Apocalipsis 22 dice, y me dijo, aquí es sella el libro y déjalo ahí hasta el final del tiempo porque no es para tu temporada. Pero en Apocalipsis 22 dice, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca, dice el Señor. Y el tiempo es ahora. El tiempo es aquí. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que dejar de jugar.
los cristianos, tenemos que espabilar. Somos la generación a la cual le fue otorgado el privilegio de tener acceso a ese plan guardado por miles de años. A nosotros se nos dio la revelación de este plan y Dios lo quiere hacer con nosotros. Para Daniel y para la temporada de Daniel y para la gente que vivía en esa temporada, el libro ha estado sellado. Pero a nosotros se nos da el acceso y la revelación hacia el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios quiere salvar el mundo. Dios quiere salvar a aquellos que se ha perdido, aquello que ha ido al mundo sin conocer la misericordia de Dios, aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a un Salvador tan tierno, tan amoroso. Ese es el plan de Dios. Cristo no vino más por nada, sino para amar, para salvar aquello que ha sido perdido. Y nosotros como sus discípulos tenemos que seguir trabajando y edificando en ese plan. Somos la generación de sabiduría oculta, la que menciona el apóstol Pablo, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Imagínate, Dios hace un plan y lo sella. Y en nuestros tiempos dice: quitadle el sello, porque quiero que se revele a este pueblo, quiero que se les revele a esta generación, porque quiero terminar esta carrera con estas personas. Amados, tú y tu casa vais a terminar este plan. No vamos a hacer individualmente solo nosotros. Toda nuestra casa va a participar en este plan. Tenemos la promesa de Dios que cuando uno de la familia cree, toda su casa es salva. Y nos tenemos que anclar a esa promesa y decir: este plan me es revelado a mí, ahora le es revelado a mis hijos, a mi marido, a mi esposa, a mis familiares, para que todos puedan ser salvos. Dios reserva su plan, encripta o codifica su mensaje para confundir a los demonios, pero a su iglesia le revela su plan. Y tú me preguntarás ahora: vale, tú lo predicas aquí públicamente, cuando el diablo lo escucha, ¿no lo entiende? No lo entiende. No lo entiende, porque la revelación es solamente por el Espíritu Santo. El diablo no posee Espíritu Santo. El diablo no puede ser bautizado por el Espíritu Santo. Él puede escuchar palabras y le puede sonar a chino, pero él no puede entender el plan divino de Dios. Él no sabe cómo lo hará el Señor. Él no sabe de dónde vendrá el Señor para romper nuestras cadenas. Él no sabe cómo el Señor va a hacer que la paz venga a su pueblo Israel. Él no lo va a hacer. Y por años ha intentado cerrarle todas las puertas a Cristo, porque como no sabe por qué puerta va a entrar. Y ha hecho el pueblo de los judíos enemigo de Dios por años. Pero eso se va a acabar en el nombre de Jesús. Dios reserva su plan para su iglesia. Dice cómo romper cadenas. Dios nos dice cómo anular maldiciones por la sangre de Jesús. Dios nos muestra cómo hacer relaciones que traen bendición a nuestra vida. Dios nos enseña a administrar las finanzas en el tiempo correcto, porque hasta la administración de nuestras finanzas va a ser expuesta delante de Dios un día, de cómo hemos administrado nuestras finanzas. Todo será delante de Dios desnudo, porque nada oculto hay a sus ojos. Primera de Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso el plan de Dios no le puede ser revelado al diablo. Por eso nosotros hablamos y revelamos misterios entre nosotros, entendimiento divino, y él no puede infiltrarse en nuestra conversación.
porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Este plan solo es revelado por el Espíritu Santo a los fieles. Dios nos revelará el tiempo de actuación en la hora precisa. No nos vamos a adelantar. El Señor nos dirá cómo actuar en cada momento. Él dice que nos llevarán delante de la ley y dice: no pienses lo que vas a contestar en ese momento. Simplemente el Espíritu Santo será quien ponga la palabra en tu boca para que sepas qué responder acerca de tu fe. Dios nos revelará las estrategias para pelear esta batalla. No tendremos que inventarnos nada, porque tenemos la sangre de Cristo, que es suficiente para anular toda maldición que se levanta contra nosotros. Dios le mostrará al mundo nuestra identidad de hijos y nos dará la autoridad para actuar. Porque llegó el tiempo cuando Esther se tuvo que revelar y tuvo que explicar ella quién es, de dónde proviene, y vino la salvación porque ella se mostró como defensora de su pueblo. Lo mismo le pasó a José cuando le vendieron sus hermanos a los egipcios, y él fue el segundo después de Faraón, y nadie sabía de dónde procede, nadie sabía quién era él porque parecía como ellos. Y un día se revela y trae salvación a todo el pueblo judío y trae provisión a todo el pueblo. Así pasó con Moisés. Creció en el palacio hasta una edad. Se entrenó como un príncipe. Se entrenó en la cultura egipcia para saber luego cómo destruirlos y traer salvación al pueblo de Dios. Un día tu identidad será reforzada y será revelada para que tú puedas traer salvación a muchas personas. Yo lo declaro sobre tu vida. Declaro que esa identidad primero te es revelada a ti y luego le va a ser revelada a todo el mundo. Y todos aquellos que te hicieron la vida imposible por ser cristiano, por servirle a Dios, por ser tan fiel en la iglesia de Dios, serán traspasados cuando vean quién es tu Dios. Serán traspasados cuando vean que en ti vive Cristo. Serán avergonzados, así como lo fueron los hermanos de José. Todos aquellos que te hicieron la burla, el bullying, por cuanto tú eres cristiano y no te dejaron profesar tu fe libremente, serán traspasados por esta verdad. A través de la vida de Dios en nosotros, todos verán que Jesús es el Rey de Reyes. Él es la cabeza de su iglesia. Él es la salvación de todo el mundo. Dios nos va a hacer arder por dentro, amados, para luego poder alumbrar por fuera. Él dijo que nosotros somos la luz de este mundo, pero nadie puede alumbrar hacia afuera si antes no arde por dentro. Primero tenemos que ser encendidos nosotros con este mensaje de edificar un arca para el pueblo de Dios. Primeramente es para Dios, pero luego los que van a habitar ahí es el pueblo de Dios, porque Dios es omnipresente. Él puede estar en todos los lugares, pero el pueblo de Dios necesita un lugar de salvación. Y a través de la vida de Dios en nosotros verán quién es Jesús, el Rey de Reyes, quién es la cabeza de la iglesia y Salvador del mundo. Y Dios nos va a hacer arder por dentro, pero alumbrar por fuera como antorchas en medio de la oscuridad para guiar a muchos más hacia Él. Sabes que cuando tu fe empiece a brillar, cuando tu testimonio se deje ver, cuando las personas te ven y tu cara brilla, tus ojos se ríen, tienes un gozo, tienes una alegría en tu vida, dirán: yo quiero lo que tú tienes. Yo sé que estás pasando un proceso, pero la paz que mantienes es de admirar. Y las personas, como dice la palabra, nosotros somos la tierra deseada. Las personas desearán tener lo que nosotros tenemos, pero primero hay que arder por dentro para luego alumbrar por fuera. Así que, iglesia de Dios, levantémonos y edifiquemos la obra de Dios en fidelidad, en humildad y en obediencia. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y finalizar con una oración. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios por el privilegio que tú tienes de ponerte
y reservarte para esta última. Maranata Segovia.